Nosotros llegamos a vivir a una ciudad que está en Norte de África, que aunque es una ciudad española, o sea, el gobierno es español, es una ciudad pues prácticamente con más del 90% de población islámica, ¿no? Es Melilla. Estuvimos ahí por casi 2 años. Sinceramente, yo creo que eso fue de los retos más grandes de toda mi vida, hasta al momento me acuerdo y me sobrecoge recordar todo lo que viví en ese corto periodo de tiempo. ¿Y cuántos años tenías cuando...? Yo tenía 13 años cuando se fueron para allá. Entonces ya estabas consciente. Sí, totalmente. Y el saber que era española la ciudad te emocionaba, ¿o esperabas algo diferente? Sinceramente, no sabía qué esperar. O sea, nunca había salido de mi país, era la primera vez que salía de México. En México sí habíamos viajado mucho, mis papás siempre se han movido bastante. Hemos sido una familia muy nómada desde que yo tengo uso de razón, moviéndonos a muchas partes, mis padres pastoreando varias partes, pero realmente no sabía muy bien qué esperar. Cuando mi papá nos decía, vamos a ir a España, algún libro que leí, algo que vi en la tele, pero realmente no sabía mucho qué esperar. Yo creo que fue un poco más complicado de lo que yo pensaba por el hecho de no ser España, o sea, aunque era un gobierno español, pues la gente con la que yo conviví o amigos de la escuela eran 100% musulmanes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese choque transcultural se agudizó más al darme cuenta que la cultura era, o sea, 180 grados distinta a nuestra cultura en México, en Latinoamérica. Sí. Entonces sí fue muy, muy impactante, ¿no? No sé, un día normal de Mike era acompañar a mis papás en actividades de la iglesia. Ellos estaban a cargo de una iglesia ahí en Melilla, ya establecida, junto con otros misioneros. Recuerdo que rápido yo me integré pues tocando la batería y siempre, bueno, como hijo de pastor te toca hacerla de todo. Entonces le entré ahí un rato a la batería. En México estuve en el Ministerio de Castillos del Rey, así que también abrí un grupo como de drama. De drama, todo eso. Muy bien, al principio muy bien. Donde se empezó a intensificar un poco más fue cuando ya empecé a interactuar con gente que no tenía que ver con la iglesia, ¿no? Claro. Entonces ahí sí se puso un poco tenso, pero no sé, siempre... ¿Tenso en qué sentido? Los chicos, o por lo menos con las personas con las que me tocó interactuar, son muy agresivos. O sea, el musulmán, digo, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero al menos mi experiencia fue así. Chicos no son tan amigables. Muy agresivos y sobre todo muy celosos de su religión. Sí. O sea, muy celosos de su fe, muy celosos de... Entonces, claro, cuando tú mencionabas Cristo, cristianismo, iglesia, Dios, cosas así, o sea, inmediatamente era como un cambio y una agresividad a ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, tú que pues obviamente los conoces y todo y aprendiste un poco sobre la cultura del Islam, según yo, bueno, no debería ser como una ofensa tan grande mencionar a Cristo, ¿no? Porque conociendo lo que ellos creen, ellos lo aceptan a su manera, ¿no? En que Él era un profeta, etcétera. Entonces, lo que a mí me llama la atención y quisiera pues escuchar tu perspectiva en cuanto a eso es ¿por qué se crea tanto problema? Si es una diferencia de perspectivas que, bueno, cuando ya estudias bien la historia y todo, te das cuenta que en efecto Jesús era Dios, pero ellos no lo ven así. Pero a mí me llama la atención que el simple hecho de mencionar a Cristo, mencionar a Jesús, ya para ellos es como de que cierra la boca, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver con dos perspectivas. Una es política, o sea, todo lo que tenga que ver con Cristo, cristianismo, evangelio, todo eso para ellos políticamente tiene que ver con Occidente. Y ellos tienen una guerra con Occidente, una guerra con Estados Unidos, una guerra con... Entonces creo yo que uno de los filtros más grandes o uno de los digamos inconvenientes en este sentido es el tema político. O sea, no es solo religioso, sino como que hay varias cuestiones ahí mezcladas, ¿no? Entonces podríamos pensar que va un poco por ahí. O sea, históricamente siempre hay un pleito con Israel y todo esto, la yihad, la guerra santa, siempre ha habido un pleito, ¿no? Entonces
es como un sinónimo. Cristo es un sinónimo de pleito, de guerra, de ira, de enojo, todo esto, ¿no? Entonces, para ellos, ¿no? Tiene Entonces, que ver, sí. Como que su perspectiva hacia Cristo es El rechazo. la provocación hacia por la el guerra. tema político, por el tema de guerra y todo esto. Y ya la gente que sí, de verdad, ama su religión, hablando del Islam, y profundizan un poco más, se dan cuenta que Jesús, de hecho, Jesús se nombra en el Corán, y para ellos Jesús es un profeta. De hecho, la gente o sea, los que son musulmanes y que lo practican y que han estudiado, fervientemente, ellos cuando oyen hablar de Jesús lo reconocen, dicen sí, Jesús fue un profeta, un gran profeta. Pero obviamente ellos no reconocen a Jesús ni como hijo de Dios, ni mucho menos como Dios. Claro. O sea, no en su pensamiento, en su teología islámica, eso es impensable. Dios no puede tener hijos, o sea, es inaceptable, ¿no? Es como blasfemia, ¿no? Sí. Pero eso no quita que Jesucristo para ellos, en su cultura, en su fe, en su religión, haya sido un gran profeta, ¿no? Y en el preview platicábamos, donde esta plática nos comentabas un poquito acerca de qué es el Islam, y ahora quisiera que nos volvieras a explicar para todos los que... Ya no va a haber interrupciones. Ya no va a haber interrupciones. Nadie interrumpa, los que no pudieron escucharlo por este corte comercial que tuvimos la ocasión pasada. No sé si nos puedas compartir, amigo, qué es el Islam antes de abordar un tema en donde cómo eso ha influido, que hasta incluso en Monterrey nos has comentado que hay un lugar donde se imprime el Corán aquí de una manera masiva. Mira, no me gustaría dar una opinión acerca de qué es el Islam, porque definitivamente es como si opino del cristianismo, del budismo, del hinduismo. O sea, es demasiado. Lo que sí puedo dar es como una perspectiva personal. A lo que tú has vivido. De lo que tú viviste, lo que sabes, sí, claro. Lo que yo, parte de lo que viví, parte de lo que de alguna forma he sabido. Entonces, el Islam es una religión que creo que se origina, no sé si 500 o 600 años posterior al cristianismo. Y es una religión que emana del judaísmo. O sea, hay 3 grandes religiones monoteístas en el mundo y una de ellas es el Islam. Es el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Son las 3 grandes religiones monoteístas, o sea, que todo emana del mismo Dios, o al menos se quiere pensar de esta manera, ¿no? Sí. O sea, el Islam es una de estas 3 grandes religiones. Tanto el cristianismo como el Islam, su fuente o su base es el judaísmo, la historia de Israel, ¿no? Que, bueno, si quieres dar un poquito de contexto, o sea, según lo que yo entiendo es que son los descendientes de Ismael, si estoy en lo correcto. Sí, o sea, cuando tú te remontas y vas atrás, te das cuenta que el momento en el que hay una bifurcación en las genealogías, es en los hijos de Abraham, o sea, el hijo de la promesa. Y bueno, de alguna manera ya Abraham entiende que él tiene que hacer algo para que la promesa se cumpla, que inclusive ahí también hay una aplicación muy fuerte para nosotros, porque muchas veces nosotros hacemos cosas pensando que son la voluntad de Dios y no son, o sí son, pero no de la manera en la que Dios quería. Pero bueno, viene Ismael y después, posteriormente, viene Isaac, el hijo de la promesa, de tal manera, de tal forma o de tal manera como Dios lo había planeado, ¿no? Y a mí me causa mucha intriga porque obviamente los psicólogos y toda la gente que estudia la mente, cuando un padre te deja, provoca muchas cosas en un niño. Entonces yo me pregunto toda la historia que no conocemos de Ismael, ¿no? Desde el momento en que Abraham lo corre junto con su mamá, que era una esclava, qué fue lo que pasó por su mente,
todo el rencor, el enojo que Ismael guardó por tantos años hacia Abraham, hacia su hermano, que eso lo fue pues heredando a generaciones, ¿no? O sea, sus hijos crecían con el mismo odio hacia ellos, hasta el punto de llegar a esto de ser toda una descendencia como la promesa que Dios le dio, pero basada en un enojo, un rencor, un odio hacia un padre que lo abandonó, porque tristemente fue culpa de Abraham, ¿no? El haber tratado de hacer algo que a Dios le tocaba a su manera, y provocó pues el dolor en un niño que después se volvió el peor enemigo, ¿no? de su propio hijo. O sea, es muy loco pensarlo de esa manera, ¿no? Como todo lo que pasa cuando a veces nosotros queremos adelantar procesos de parte de Dios. Pero bueno, estamos hablando del Islam. Ya, es que me gusta mucho indagar más en esas como pequeñas cosas de la Biblia cómo se pueden aplicar en nuestra vida. Sí, y como últimamente hemos estado viendo mucho sobre la salud mental, hablando sobre cómo tratar tu mente, y yo sigo mucho el podcast de un pastor que creo que todos conocen, Carl Lenz, que se llama Lights On, y su enfoque ahorita es sobre la restauración, porque pues para todos los que conocen su historia, todo lo que pasó, que el engaño con su esposa y todo el efecto dominó, él pudo haberse rendido, ¿no? Y su vida se pudo haber acabado, pero él y su esposa decidieron trabajar, invertir en su salud mental, etcétera, se trataron, y ahorita todo su enfoque está en eso. O sea, entonces por eso traigo muy presente el hecho de que a veces hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que de niños fueron provocadas en nosotros, y muchas actitudes que tenemos tienen que ver con lo que nosotros tal vez vivimos y en algún punto llegamos a olvidar.